El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Bienvenidos, bienvenidas, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a su programa La Voz de Chávez. Hoy vamos a desarrollar un tema, podemos decir, polémico, un tema para profundizar en el debate, relacionado con lo que se ha denominado desde los años 60, la teología de la liberación. Los años 60 del siglo pasado, hay que acotar. La teología de la liberación, como el nombre lo indica, bueno, es la aplicación de la teoría teológica a la lucha de los pueblos por la liberación, por la libertad y la soberanía. Algunos teólogos, filósofos dicen, entre otras cosas, que es el estudio y el análisis de la fe y sus incógnitas. La fe cristiana, la fe de diferentes religiones, de diferentes puntos de vista. Teología de la liberación, teología para la liberación. Un buen tema para hoy, compañeros, compañeras, así que alertas. Para el conversatorio hemos invitado a un gran compatriota nuestro americano y mundial, reconocido por ese trabajo en la teología de la liberación, en el acompañamiento a diferentes pueblos del mundo en sus luchas, el compañero brasileño, fraile dominico, Frei Beto, una autoridad en esta materia. El conversatorio de hoy lo hemos denominado precisamente por este tema bien polémico y bien interesante que vamos a desarrollar con Frei Beto, espiritualidad y revolución. Algunos piensan todavía que hay contradicción entre decirse revolucionario, una compañera revolucionaria, y al mismo tiempo decir que se es católico, que se es cristiano, que se es militante de alguna otra manifestación de fe. No hay ninguna contradicción. Recordamos siempre al comandante eterno, nuestro comandante Chávez, que se definía públicamente y además actuaba en consecuencia como socialista, bolivariano y cristiano. Y en este conversatorio vamos a demostrar que efectivamente no hay contradicción en esas definiciones. La teología de la liberación, el revolucionario cristiano, la revolucionaria cristiana o profesante de otra religión, en función de la libertad, de la soberanía, de la justicia social, del verdadero amor hacia los semejantes. Bien, vamos a desarrollar el tema, entonces, como ya dije, con la participación de Frei Beto. Oigamos su saludo. Adelante, compatriota. Graças, companheiro Adam, por esta invitação, por estar aqui para cambiarmos ideias. Eu me recordo que nos conhecemos personalmente há pouco, em abril, na Feira do Livro de La Habana, e você estava aí ao lado de Evo Morales e Joíso
uma broma dizendo que estavam presentes duas figuras bíblicas, Adão e Eva. E toda a gente se pôs a reír muito. De qualquer maneira, estou feliz. Eu era muito amigo de seu irmão, o comandante Hugo Chávez. Hemos estado juntos várias vezes em Brasil, em los fóruns sociais mundiais, também em Cuba, aqui em Cuba, onde me encontro hoje, e em Venezuela também tive a oportunidade de visitá-lo. A sua disposição, companheiro. Gracias, compatriota, camarada. Nosotros lo conocemos desde hace muchos años, a través precisamente de sus escritos, de sus referencias en estas luchas, a través de la teología de la liberación. Pero efectivamente, hace pocos meses que hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, de conversar sobre algunos de estos temas, sobre los libros que ha editado. Frei Beto tiene en su haber una cincuentena de títulos de diversos temas, incluido, por supuesto, la teología de la liberación, pero no únicamente. Además, es bueno destacar que el compañero, desde finales de los años 70 del siglo pasado, asesora en todos estos temas a países como Cuba, Checoslovaquia, China, estuvo en la Unión Soviética en su momento, Nicaragua, Polonia, etc. Un luchador del mundo para ese mundo nuevo y necesario que vamos a seguir construyendo con nuestra ideología, que desde mi punto de vista es la ideología que nos sigue enseñando, que nos sigue sembrando el comandante eterno, que somos socialistas, bolivarianos y cristianos. Y Chávez incluso decía, ¿y por qué no? También marxista. No hay contradicción, aunque algunos quieren seguir sembrando esa falsa idea entre ser cristiano y ser marxista. No hay ninguna. Y este conversatorio estoy seguro que nos va a servir, como ya dije inicialmente, para seguir aclarando estas ideas, para seguir propiciando el debate, para seguir motivando el análisis profundo de estos temas que efectivamente son polémicos, pero muy, muy importantes. Bueno, para iniciar el conversatorio, Frei, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación, por estar acá con nosotros, con los usuarios, las usuarias de La Voz de Chávez, precisamente titulada hoy Espiritualidad y Revolución. Oigamos la palabra viva de nuestro comandante eterno para iniciar el conversatorio. El aló presidente número 165 desde el Palacio de Miraflores en el año 2003. Adelante, video. Cada día tengo más claro, gracias a Dios, ¿sabe?, cuáles son las raíces del problema o de los grandes problemas del mundo, sobre todo el más grande, la pobreza. La más grande de las causas de la pobreza es la falta de educación. La Iglesia Católica tiene dos grandes divisiones en el mundo a lo largo de los siglos, y ya vamos a comentar esto que está aquí, que lo traje especialmente para comentarlo. Pero la Iglesia Católica tiene una corriente reaccionaria que lamentablemente se ha impuesto muchas veces, pero tiene también una corriente progresista, ¿no? Progresista, y otra corriente revolucionaria, que hoy está tomando mucha fuerza, sobre todo en Venezuela. Lo que pasa es que está casi siempre ahí calladita. Ali Primera, el cura de parroquia. Sí, el cura de parroquia. También hay obispos progresistas, sí, obispos honestos, como Mario Moronta, y muchos otros, bueno, padres como el padre Gasso, Jesús Gasso, el padre Vive Suriá, el padre Capocho de San Carlos, el padre Carlos de Yare, el padre de aquí lo vimos hace poco. En Maracaibo. En Maracay, allá, no, en el fuerte de Guaycaipuro, el padre de allí de Cuba, donde nació Zamora, ese es un zamorano. Entonces, fíjate, una parte de los mantuanos y apoyados por algunos curas le decían a los excluidos de la época, a los esclavos, por ejemplo, a los pobres, a los negros, le decían, no,
es que ustedes, Dios quiere que ustedes sean pobres, pues. Dios quiere que ustedes sean pobres, pero, bueno, pero entonces les leían a Cristo. Y manipularon a la gente leyéndoles, por ejemplo, eso que dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Entonces les decían, ¿se dan cuenta? Ustedes son pobres porque Dios quiere que ustedes sean pobres, pero van para el cielo. Entonces por eso es que son pobres. Cristo precisamente vino al mundo. Se hizo hombre, se hizo niño primero, se hizo muchacho. Fue un muchacho trabajador, fue un niño pobre y fue un hombre luchador y revolucionario, precisamente como una señal de Dios, de que el reino de Dios no es en otro mundo, sino en este mundo, y para acá mandó a su Hijo, a Cristo, a sacrificarse, como lo hizo. Entonces el reino de Dios debemos construirlo, es aquí. Eso es mentira, que Dios establece que tiene que haber unos pobres, unos esclavos. No, mentira. Dios nos hizo para ser libres, para ser iguales aquí, en este mundo, en el reino, en su reino. El reino de la justicia debe ser este, debe ser el reino del amor, debe ser el reino de la paz, debe ser el reino de la libertad verdadera, el reino de la igualdad verdadera, el reino de la paz verdadera. El reino de la paz verdadera que seguimos construyendo aquí mismo, en la tierra, en nuestra tierra. Por eso, querido compatriota Frei Beto, teniendo en cuenta ese discurso de Chávez que muestra sus verdaderas convicciones cristianas, que además practicó directamente, el profundo contenido social de esa convicción cristiana desde Chávez, ¿tú crees, Frei, para iniciar el conversatorio, que el comandante eterno fue consecuente con esos valores cristianos que tanto pregonaba, que tanto impulsó en el pueblo venezolano y más allá de nuestras fronteras? Fue consecuente con esos valores cristianos que se relacionan directamente, por supuesto, con el proyecto de grandes transformaciones que venimos desarrollando en Venezuela desde 1999. Compatriota, adelante. Sem dúvida nenhuma. É muito importante, Adán, aclarar que não há valores humanos e valores cristianos. Os valores cristianos são todos valores humanos. Não há direitos cristianos e direitos humanos. O que chamamos direitos cristianos são os direitos humanos. E independente de ter ou não ter fé, há muita gente que vive esses valores que nós outros, creyentes, ao mirar esses valores, identificamos aí sua transcendentidade e também a presença de Deus. Então, se uma pessoa que ama pode não ter fé, uma pessoa que luta por la justiça pode não ter fé, isto é um valor humano, pero também é um valor que a ótica de Jesus reconhece como transcendental, como uma coisa que corresponde ao projeto de Deus em la história humana. É muito importante recordar que Chávez era um homem de formação cristiana, sempre ha assumido sua fé cristiana e ha sido coerente com essa fé, mas é muito importante sempre subrayar que não podemos sacralizar a política, como não podemos partidarizar a religião. Isso é muito importante, ou seja, não confessionalizar a política. Não há uma política cristiana, não há uma política islâmica, não há uma política judia. Se há, está equivocada, porque a política é uma ferramenta que deve representar todo o conjunto da sociedade, independentemente de crenças. E também, de la mesma maneira, não podemos, assim como não podemos confessionalizar um partido político, era uma contradição, por exemplo, houve em Brasil um tempo, houve muito tempo em Chile, sigue havendo uma contradição, um partido democrata cristiano. Não, o partido democrata deve abarcar toda a gente, cristianos e não cristianos. De la mesma maneira, não podemos fazer como Bolsonaro faz em Brasil, a confessionalização da política. Dizer que a política
una política que tiene que ser evangélica, que la política tiene que seguir los valores de los pastores fundamentalistas, la política no sé qué cosa. No, la política tiene su autonomía, esa es una conquista de la modernidad. Pero Chávez ha sabido muy bien articular essas duas dimensões. A sabedoria está justamente em não confessionalizar a política e também não partidarizar a religião. Uma religião não tem que estar a favor de um partido A ou B, tem que estar a favor do povo. Se está a favor do povo e o governo está ao lado do povo, vai haver associação e identidade. Se a religião ou a igreja, por exemplo, está em contra do povo e a favor das capas dominantes, e o governo é a favor do povo, aí vai haver contradições fortes. Efectivamente, ahí está el debate. Gracias, compatriota Frei Beto. Ahí está el debate. Es la fe, la religión que se profesa a favor del pueblo, no a favor de las élites. Que siga el debate. Ya regresamos. Ya regresa La Voz de Chávez. Cultura Rock, 22 años ininterrumpidos, llevando el mejor rock clásico nacional e internacional. Biografías, conciertos y entrevistas. De esta bendita ciudad. Lluvia, dile lo que yo no sé decir. El único programa en este estilo en el planeta Tierra. Cultura Rock. Cultura Rock, lunes 11 de la noche. Venezolana de Televisión, Revolución. La pandemia continúa. Nuevas variantes del coronavirus circulan en el mundo. Cada contagio impacta tu círculo familiar y laboral. La COVID-19 todavía es capaz de causar daño. Adultos mayores y grupos de riesgo deben recibir su dosis de refuerzo. Nadie está completamente resguardado del virus. La inmunización y la prevención son tus mejores opciones de defensa. Sé precavido. Al coronavirus le llegó la hora. Estás viendo La Voz de Chávez. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. Continuamos con su programa La Voz de Chávez. Y este tema tan interesante y polémico, como dije al comienzo, espiritualidad y revolución. Y recordando lo que decía el compañero Frei Beto en su intervención anterior, pues también me hizo recordar a mí a otro gran revolucionario, cantautor venezolano, cristiano por más señas, como se dice comúnmente, aunque no lo haya manifestado públicamente o de manera más directa, me refiero por algunas de las letras de sus canciones al compatriota eterno Alí Primera. Recordaba que una de las canciones de Alí dice:
busca al cura de parroquia, no busques al cardenal. Dile que en la sacristía haremos la reunión, porque la misa de domingo con pueblo libre es mejor. Ahí está parte de lo que estamos conversando, pues la religión a favor de las luchas del pueblo, no aliada con la oligarquía, que es lo que hace la mayoría de la jerarquía católica, por ejemplo, en el caso específico de esa religión en Venezuela, en nuestro querido país y en otros países de nuestra América y del mundo. La alta jerarquía eclesiástica de común acuerdo con la oligarquía para esclavizar al pueblo. Esa es el ala reaccionaria de la iglesia a la que se refería el comandante Chávez también en la primera palabra viva. Nosotros tenemos que seguir buscando al cura de parroquia. También dijo Chávez, hay algunos obispos que profesan la verdadera fe cristiana, que trabajan junto al pueblo por la verdadera libertad, solidaridad, el verdadero amor hacia los semejantes. Ese es el camino. Y para continuar conversando con Fray Beto, pues oigamos nuevamente al comandante Chávez. Esta es una intervención en Los Próceres, después de una misa de Domingo de Ramos que se realizó allí en el 2011. Adelante, video. La paz, la paz. Dios mío, danos paz. Necesitamos paz para seguir impulsando los cambios en Venezuela, la justicia. Y de esa forma que haya cada día un mayor nivel de paz, paz plena, paz humana a través de la justicia social. Y eso es el socialismo. Yo hago un llamado a que los cristianos, católicos o evangélicos de todas las corrientes, nos organicemos en los barrios, comités cristianos de base. Hay una experiencia muy buena en Brasil. ¿Cómo es que se llama en Brasil? Comunidades eclesiales de base. Y que se discuta la teoría cristiana, el verdadero Cristo, que no nos sigan manipulando algunos con un Cristo que no es, con una iglesia católica o evangélica apoyando la burguesía. ¿Cómo es eso? ¿Cristo les daría latigazo? Bienaventurados los pobres, dijo mi Señor, nuestro Señor, porque de ellos será mi reino. El reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos allá más allá de las nubes. Es el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Y por eso fue que vino Cristo y nació en el pesebre, allá donde comen los animales. Entre los pobres de los más pobres nació Cristo. Y cuando dijo Cristo, más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Es claro su mensaje. Es con los pobres el compromiso. Es con los pobres de la tierra. Con los condenados de muchos años, con los humildes. Ese es el compromiso del verdadero cristiano. De nosotros los verdaderos cristianos. Crísticos, seguidores de Cristo, el Nazareno, del que un día como hoy entraba en Jerusalén a asumir su tarea, o más bien no su tarea, su sacrificio, como lo dijo el padre Numa, en esta lectura maravillosa que ustedes hicieron. ¿De dónde sacaron esa lectura? El Evangelio de Mateo. La pasión según San Mateo. Gracias, Padre. Cristo capitalista. Cristo apoyando a los burgueses. ¿Cuándo y dónde? Cristo apoyando al imperio. ¿Cuándo y dónde? No. El único Cristo es el que vino aquí y el que está con nosotros apoyando a los humildes, a los pobres de la tierra y además llamando a los ricos a la conciencia, llamando a la unidad de todos, a la paz, a que podamos convivir en paz. Y eso es un eje central de nuestro proyecto bolivariano, de la espiritualidad bolivariana, como lo dice Leonardo Boff y un grupo de teólogos que han estado escribiendo, Nicolás, sobre la espiritualidad bolivariana.
Hay unos libros nuevos que están saliendo por ahí, retomando el camino de la teología de la liberación. Cristo y el cristianismo, esa es una doctrina liberadora del humano para la vida plena en lo espiritual y en lo material. Ese es el camino del socialismo. Ese es el camino del socialismo. Y ahí está el tema para seguir profundizando en sus estudios, en su análisis, la espiritualidad bolivariana. Compatriotas, camaradas, busquemos esos libros, esos documentos que están por allí, vamos a rescatarlos y a retomar ese debate, la espiritualidad bolivariana, porque el compromiso es con los pobres. Y ahí vemos en el discurso de Chávez que efectivamente, como dije al inicio, no hay ninguna contradicción entre ser revolucionario y ser cristiano o profesante de cualquier otra religión. Porque el compromiso es con los pobres. Todo revolucionario, toda revolucionaria está comprometido con la lucha por la libertad y la soberanía de los excluidos de siempre, de los pobres. Y el verdadero cristiano, como acaba de decirlo Chávez allí, la verdadera cristiana tiene el mismo compromiso. No hay contradicción posible. La espiritualidad bolivariana, compatriota Frei y Beto, ¿cuánto daño le ha hecho el neoliberalismo, el capitalismo a nuestros pueblos? Y por tanto, los verdaderos cristianos tenemos que oponernos, luchar contra el capitalismo. Por eso, Frei, el comandante Chávez, que se inspiró en ese movimiento de la lucha social, lo que viene pregonando desde hace tantos años, la teología de la liberación, ¿cuánto crees tú que hemos avanzado en nuestra construcción socialista y cristiana? ¿Y qué nos hace falta para profundizar en la consecución de esa sociedad de plena igualdad, justicia social? Adelante, Frei. Bueno, Adán, eu estou convencido que a humanidade, quase já 8 mil milhões de pessoas, não tem futuro dentro do capitalismo. E Marx também. Interessante que Marx não ha escrito um livro chamado É o Socialismo. Ha escrito um livro chamado É o Capital, justamente para analisar como essa sociedade capitalista, ou esta era que vivimos hoje, que eu não chamo de antropoceno, chamo de capitoloceno, porque ela era da prioridade ao capital sobre todos os direitos humanos. Isso não tem futuro, porque de los 8 mil milhões de habitantes deste planeta, mais de 3 mil milhões vivem entre a miséria e a pobreza. E que sociedade é esta? Que há uma minoria de gente muito rica que se apropria de los bens e milhões e bilhões de pessoas não têm o mais fundamental, que é a comida, não têm o mais fundamental, que é o pão de cada dia. Então, não há futuro em o capitalismo. Temos que construir um projeto social que quer o Papa Francisco quando habla de uma economia de Clara e Francisco, que agora em setembro ele vai convocar de novo a reunião por la pandemia tuvo que suspender a reunião na cidade de Assis, em Itália, justamente para discutir um modelo econômico pós-capitalista. Agora, a mim não me importa que nome vai ter, eu utilizo um nome que me parece mais conveniente, mais atual, que é socialismo. Mas não me importa se vai chamar comunitarismo, fraternismo, não me importa. Importa que a humanidade solamente vai ter futuro, felicidade, dignidade, quando comparte todos os bens da natureza e do trabalho humano. Ou seja, quando comparte a riqueza, quando comparte os frutos do trabalho, quando comparte os bens da natureza. Se não é por aí, é como na família. Numa família, cada um é distinto do outro, cada um tem talentos distintos, inteligência distinta, pero nenhum padre dá pão a Antônio e nega a Maria, ou dá pão a Maria e nega a Antônio. Ou seja, todos compartem os bens familiares. Assim deve ser
é o projeto da humanidade. La espiritualidad bolivariana, tema para seguir el debate, profundizando en los análisis. Nuestra espiritualidad, compatriotas, como nos acaba de decir el comandante Chávez, para la vida plena, en lo espiritual y en lo material. Ese es el camino del socialismo. Y podemos decir, Frei, que esas son las enseñanzas de la teología de la liberación. Podemos decir entonces que los fundamentos principales de ese movimiento ético, cristiano, la teología de la liberación, es una manera de luchar desde el catolicismo contra el capitalismo. El comandante Chávez seguramente se inspiró en esos movimientos desde aquellos años para lograr cambios profundos en nuestro proyecto bolivariano una vez que se inició la revolución en Venezuela. Yo particularmente pienso que una de las maneras fue precisamente a través de las misiones y las grandes misiones. ¿Qué crees tú, Frei Beto? Adelante. Sí, mira, todos nosotros cristianos, todos, sin exceção, mesmo aqueles que são de direita, somos discípulos de um prisioneiro político. Jesus não ha sido muerto em la esquina por um choque de vigas romanas e também não ha sido muerto em la cama de hepatite ou de alguma enfermidade. Jesus, como vários combatentes revolucionários, lutadores por la justiça, ha sido preso, torturado, levado a juízo barro dos poderes políticos e condenado a la pena de muerte de los romanos, que era la cruel muerte en la cruz. Então, o que significa isto? Significa que o movimento de Chávez correspondia ao movimento de Jesus, porque Jesus não vino fundar uma igreja, como muita gente pensa. Jesus não vino trazer uma nova religião, como muita gente pensa. Não, Jesus vino resgatar o projeto de Deus para a história humana. E em la boca e cabeça de Jesus, esse projeto tinha um nome, uma consigna, Reino de Deus. Ocorre que a igreja pôs esse reino no céu e para Jesus estava em horizonte histórico. Por isso ha sido cruelmente assassinado, porque ha logrado, ha tenido o coragem de dentro do reino de César anunciar um outro reino possível, que era o reino de Deus, que se baseia em dois pilares, que era justamente o que defende a revolução bolivariana, a revolução cubana. Dois pilares em las relações personales, é o amor, e em las relações sociais, compartilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. Então, todos aqueles que estão nesta linha, mesmo que não sejam cristianos, mesmo que tenham rechaço a Deus, não importa. Se está nesta linha de defender a justiça, um mundo sem exclusões, sem discriminações, sem devastação da natureza, estão em la linha do movimento de Jesus, en la línea del proyecto de Dios para la historia humana. Ese es el camino, repetimos con Chávez, el camino de la vida plena en lo espiritual y en lo material. Y eso es socialismo. No hay contradicción entre socialismo y cristianismo. Ya regresamos. Ustedes saben que nosotros somos, bueno, Fidel me ubica a mí en el cristianismo. Yo soy cristiano, claro, esa no es la definición central de lo que yo soy, pero es parte importante de mi médula. Me han comparado, por algunos dicen que yo soy pastor evangélico. De los puertorriqueños, dicen que son los que dan discursos más largos. No, yo respeto mucho todas esas corrientes religiosas. Soy cristiano, me siento cristiano. Creo en Cristo el hombre, el revolucionario, el antiimperialista, el mártir. Pero lejos, muy lejos del fanatismo y de todo eso. O la predestinación, o las predestinaciones, todas esas corrientes que hay. Yo soy un revolucionario ahora. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo.
Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Y también marxista, aun cuando no tengo formación marxista. Pero en la medida que leo a Carlos Marx, más me identifico con su pensamiento. Tenía razón Carlos Marx. Y tiene razón Carlos Marx. Se podrá discutir muchas cosas. Como dice Fidel aquí en su mensaje. ¿Cómo es que dice esta frase? Ningún minuto de la historia es igual a otro. Ninguna idea o acontecimiento humano puede ser juzgado fuera de su propia época. Una noche larga Fidel me habló de Marx. Yo le hice algunas preguntas y me dijo, ¿tú quieres hablar de eso? Vamos a hablar de eso. Y hicimos un conjunto de reflexiones. Y él mandó a buscar viejos escritos, reflexiones que él tiene por ahí anotadas. ¿Ve? Ahora, nosotros por tanto, revolucionarios, bolivarianos, socialistas, marxistas, no creemos en las figuras predestinadas por la historia, en la tarea o el papel definitivo y definitorio del hombre individual cuando de fenómenos históricos se trata. Bien importante esta reflexión de nuestro comandante eterno. Llegamos al tercer segmento de su programa La Voz de Chávez, oyendo directamente la palabra viva de nuestro comandante en La Habana, en el año 2009, en la 8ª cumbre de la Alianza Bolivariana para Nuestra América, ALBA-TCP, Tratado de Comercio de los Pueblos. Y es allí donde Chávez menciona, como dije en un segmento anterior, que efectivamente él es socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Y precisamente todo el accionar de Chávez, todo su trabajo de tantos años, los logros de la Revolución Bolivariana muestran lo que he venido diciendo durante el desarrollo del programa. No hay contradicción en esa definición en lo general. Esos son los principios fundamentales de nuestro proyecto de revolución bolivariana, de nuestro proyecto de construcción socialista. Así debemos asumirnos todos y todas las compañeras revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, y desde Venezuela decimos los y las revolucionarios y revolucionarias de nuestra América, para centrarnos en nuestro continente. Con Chávez somos socialistas, bolivarianos, cristianos y también marxistas. Y precisamente por eso, Frei y todos y todas, se le han presentado tantos obstáculos a la revolución bolivariana, a nuestro proceso de construcción de estos años, de construcción socialista. Pero bien interesante, Frei Beto, que tú le digas a nuestros usuarios y usuarias, desde tu punto de vista, cuáles son los principales obstáculos que se han presentado y que se seguirán presentando en esta construcción nuestra, precisamente por ser bolivarianos, socialistas, cristianos y también marxistas. Adelante, Frei. O principal obstáculo que enfrentamos é o mesmo obstáculo que Jesus enfrentou. A ambição de riqueza, a explotação de los pobres, a opressão, a exclusão, os prejuízos. Se uno se pone a ler os 4 evangelhos, va a ver como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes de Jerusalém, no século I, discriminavam os pobres, diziam a los pobres que as enfermidades eram um castigo de Deus para eles, diziam que os ricos eram benditos e que a riqueza é um mérito. E Jesus se opuso fortemente a essa gente.
Há que ler o capítulo 23 de Mateus, em que Jesus bate duro em essa gente, hace uma crítica. E é bom chamar a atenção para isso, Adão, que a crítica que Jesus hace não é a gente que não tem religião, não é a gente que tem outra religião, é a gente que tinha a religião de Jesus. Jesus era um judeu, era um judeu dissidente, um judeu que não estuvo de acordo com o congelamento de los princípios religiosos em favor de uma capa privilegiada e explotando a miséria e a pobreza do povo. Então, hoje, os principais obstáculos é a globocolonização. Não existe globalização, existe globocolonização hegemonizada por el capitalismo. Mientras o mundo esteja em função de produzir riqueza e, sobretudo, agora com essa financiarização da economia, ou seja, a gente já não põe recurso para produzir, põe recurso para dinheiro, produzir dinheiro. Mientras siga este cassino global, a humanidade não tem futuro. Vamos ter cada vez mais devastação ambiental, contaminação do ar, contaminação dos oceanos, dos rios, das fontes de vida. E vamos ter cada vez mais gente que quer sair de seu país a transportar em busca de condições mínimas de vida em outro país. Vamos ter guerra, vamos ter conflitos. Por aí não vamos a nenhuma parte. Então, temos que nos convencer que cada de nós outros deve assumir essa tarefa de construir uma sociedade de socialização de los bienes, que todos tenham os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, como passa em cada uma de nossas famílias. Efectivamente, compatriota de nuestra América y del mundo, Frei Beto, podemos decir, interpretándolo, compañeros, compañeras, que uno de los principales obstáculos en nuestra construcción socialista va a seguir siendo el intento de los imperialistas, de los capitalistas, de lavarle el cerebro a alguna gente a través de la religión. Ojo pelado con eso. Es decir, es la batalla de las ideas. La batalla de las ideas para seguir mostrando que no hay contradicción entre ser socialista, ser revolucionario o revolucionaria y profesar alguna religión. Nosotros, la cristiana, con Chávez, pero respetamos, como el mismo Chávez lo acaba de decir en la palabra viva, todas las creencias que puedan existir sobre la tierra. Lo importante es, también lo ha dicho Frei Beto durante la conversación, en los diferentes segmentos, las diferentes intervenciones que ya ha tenido, lo importante es tener en cuenta que sea cual sea la religión que profesamos, ella se compagina con las luchas del pueblo, no aliarse con la oligarquía. Ya regresamos. Bien, compatriotas, camaradas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, querido compatriota del continente y el mundo, Frei Beto, hemos llegado lamentablemente al final del programa por el día de hoy, nuestro cuarto segmento. Para irnos despidiendo, Frei, muy importante unas reflexiones finales relacionadas con ese compromiso que tenemos de construir otro mundo que, como hemos dicho, es necesario y posible. Un mundo que efectivamente sea más justo, humano y solidario. ¿Qué reflexiones tienes tú al respecto? Las responsabilidades de todos los revolucionarios, las revolucionarias, de participar en la conducción de estos procesos de liberación para nuestros pueblos. Frei, adelante. Mira, para nós outros católicos é fundamental seguir os documentos do Papa Francisco e o exemplo de vida do Papa Francisco. O Papa Francisco, em seus documentos Fratelli Tutti, em suas encíclicas, faz uma crítica muito profunda, muito contundente, muito pertinente a esta
economia de explotação, de discriminação, de opulência, de consumismo. Ou seja, ele apunta, põe o dedo em las heridas e nos apunta perspectivas de superação, sobretudo quando vincula a crise ambiental à crise social. Em verdade, temos aí duas crises que estão interligadas, porque são os pobres os que mais sofrem as consequências do desequilíbrio ambiental, do acalentamento do planeta e tudo isso. Então, nós outros, como cristianos, temos que seguir a praxis, a prática de Jesus. E a prática de Jesus não é estar na igreja batendo o peito, Senhor, Senhor. Na prática de Jesus é ser a vontade. Santiago, em sua carta, em Novo Testamento, hace uma broma. Tu crê? E que importa? Os demônios também creem. Quero mirar as tuas obras. O que importa é nossas obras de justiça. E Jesus ha sido mais radical em o capítulo 25 de Mateus, quando lhe perguntam quem vai salvar-se, ele não contesta, vai salvar-se quem vai à igreja, quem hace orações, quem celebra a missa, quem hace o culto, não. Eu tive hambre e me ha dado de comer, estive enfermo e curaste, estive com sede e me ha dado de beber, estive prisioneiro e me ha liberado. Ou seja, são esses sinais de liberação, o que quer Jesus, o que propõe a doutrina cristiana. E isso são esses processos progressistas, como a Revolução Bolivariana, como a Revolução Cubana, como tantos outros movimentos libertários por o mundo, que hoje são sinais do projeto de Deus na história humana. Agora, claro que o capitalismo não lhe gusta isso, sempre vai dizer que são comunistas, que são assassinos, que são terroristas, que são o demônio total. E bloqueiam a Cuba, por exemplo, e todo tipo de sabotagem em Venezuela, intentam dar golpe de Estado, hace aí um muñequito como suposto presidente alternativo do país, uma coisa ridícula. Então, isso sempre vai passar. Por quê? Porque a gente que tem o dinheiro, a gente que é muito egocentrada, a gente que não importa para nada que os pobres moram, que a gente esteja na calle dormindo, que um homem sem trabalho se põe borracho, golpeia a esposa, golpeia os filhos. Por quê? Porque está desesperado. O desespero leva a essa situação. E para essa gente rica não importa nada. E o pior, eles seguem llenando a boca de Deus quando o coração está totalmente vazio, totalmente vazio. Então, temos que fazer como Jesus, denunciar esse farisaísmo, esta mentira, e seguir lutando. Cada um de nós outros tem que assumir seu papel, seu protagonismo nesse processo, não esperar que o governo vá ser a revolução. Não, a revolução somos nós outros, a revolução são todos aqueles que lutam por uma sociedade de justiça, convencidos que a paz jamais vai vir como resultado do equilíbrio das armas. Como ha dito o profeta Isaías, a paz tem que ser fruto da justiça. Adão, muitíssimas graças por invitar-me. Com muito gosto tive este encontro, suas importantes e pertinentes perguntas, e eu espero haver contribuído um pouco para a reflexão de toda a gente que nos assiste. Muitíssimas graças, meu abraço fraternal a ti y a todo el pueblo de Venezuela. Gracias a ti, querido compatriota Frei y Beto. Hemos llegado al final y por supuesto que tus reflexiones nos van a seguir sirviendo a través de la voz de Chávez y todo lo que queremos motivar desde acá, sirviendo para esas reflexiones del pueblo en general y más allá de nuestras fronteras, para el estudio, el análisis de la espiritualidad bolivariana, compatriotas camaradas, espiritualidad y revolución íntimamente integradas. No hay contradicción posible, porque precisamente nuestra lucha, nuestro compromiso es
con los pobres de la tierra, no con la oligarquía. Gracias, Beto. Un gran abrazo, enorme abrazo solidario desde acá. Y bueno, compatriotas, camaradas, para despedirnos por ahora, llamamos a los compañeros cubanos de buena fe, la música de los pueblos, la interpretación denominada Acompáñame, con la participación de la conocida Colmenita. Nos vemos la próxima semana. Viviremos y venceremos. Señoras y señores, con ustedes el grupo Buena Fe. Chava, no vayan a arrancar los afiches eso. Confiamos en ustedes. Ya yo no soy yo soy un pueblo. Yo me siento encarnado en ustedes. Tú también eres Chávez, muchacha venezolana. Tú también eres Chávez, muchacho venezolano. Tú también eres Chávez, trabajador, trabajadora, abuela, abuelo. Tú también eres Chávez. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, presentó La Voz de Chávez. Sobre el espejo del viento voy mirando la sabana.